Buenos días, mi nombre es Joana Ortega y yo soy psicóloga clínica, soy la directora del Centro Integral de Desarrollo Humano DUM. La primera entrevista es una entrevista en la que se intenta buscar un espacio confortable con el paciente para poder hacer el encuadre del proceso que se llama, que es poder tener la primera apreciación sobre el motivo de consulta del paciente y además de eso poder hacer un encuadre, que significa llegar a un acuerdo con el paciente sobre el tipo de terapia, la frecuencia de las citas, el costo de las citas, y todo esto se hace buscando un ambiente de confort, a lo que le llamamos establecer el rapport con el paciente. Hay que tener claro que en las primeras entrevistas tienen que al final saber si es que son inicios de procesos, si son entrevistas de asesoría o si son inicios de procesos terapéuticos o si son sesiones para dar inicio a un proceso de evaluación psicológica. Hay que tener muy en claro eso porque técnicamente nos permite ir definiendo con mayor claridad y sobre todo la logística del proceso terapéutico para evitar desperdiciar los recursos y desperdiciar la valía de la primera entrevista. Bueno, una vez que se concluye la primera entrevista, tenemos una aproximación diagnóstica y con eso preparamos tanto la historia clínica como los instrumentos que vamos a utilizar para hacer la evaluación clínica de un paciente. Una vez que aplicamos esto y llenamos toda la historia clínica, ya llegamos probablemente a un diagnóstico diferencial, lo cual es diferente a un diagnóstico presuntivo, que es lo que tenemos después de la primera cita. Y con ese diagnóstico diferencial, es decir, ya sabemos exactamente qué es lo que tiene nuestro paciente, sea un trastorno que está establecido en los manuales de psiquiatría, o si es que es un problema, que es algo más que requiere asesoría psicológica más que psicoterapia. Una vez que tenemos eso, ya se establece el plan de intervención, que es el proceso en el que nosotros vamos buscando objetivos dentro del proceso terapéutico. Entonces, si es un caso clínico, hay que sacar técnicas y estrategias que ayuden a la sintomatología, a la personalidad. Si es que estamos hablando de una asesoría psicológica que requiere eso, una asesoría nada más, pues buscamos igual objetivos de asesoría que tienen más que ver con el desarrollo personal. Esa es la diferencia entre los dos procesos. El clínico requiere intervención a nivel sintomático y del trastorno mismo, y cuando hablamos de asesoría estamos interviniendo más en el desarrollo personal, habilidades sociales, autoestima, asertividad, etc. Bueno, mi especialidad, yo soy psicoterapeuta integrativa y mi trabajo está sobre todo enfocado en la personalidad. Por lo tanto, nosotros utilizamos un perfil psicológico y también un perfil de análisis clínico enfocado en la personalidad. Entonces, nosotros utilizamos una ficha propiamente para esto, que es la FIEPS, que es la ficha integrativa de evaluación psicológica. Y a través de esto nosotros vamos teniendo las primeras investigaciones para después ya ir al proceso mismo terapéutico, pero lo hacemos dentro del enfoque que se focaliza en la personalidad. Bueno, hay varios, pero hay que tratar de hacer viable durante la consulta y hay algunos test que pueden ser más fáciles de aplicar, entre esos el test de Hamilton de ansiedad, el test de Zoom de ansiedad y también el SCL-90, la edición revisada, con la cual también podemos evaluar síntomas de ansiedad. Bueno, en el caso de los informes es necesario saber para quién es el informe. No da lo mismo hacer un informe pericial que un informe clínico para otro colega de la salud mental o un informe, por ejemplo, para padres de familia o para la escuela. Entonces, primero hay que tomar en cuenta para qué es el informe, qué tipo de informe se va a hacer. Además, es importante destacar que en los informes va el diagnóstico clínico del paciente en el caso de que lo tenga, es decir, si es que existe algún tipo de trastorno psicológico. En el caso de que no, pues hay que hacer un diagnóstico dinámico, es decir, hay que hacer una elaboración de qué es la problemática y qué es cuáles son los factores etiológicos, detonantes, reforzadores del problema del paciente, para que las personas puedan entender lo que sucede. Siempre es necesario también un informe, además de dar el diagnóstico, obviamente tenemos los datos personales, además de dar el diagnóstico, de poner el motivo de consulta, es necesario también dar las recomendaciones, que pueden ser recomendaciones dentro del nivel del trastorno o del problema,
a nivel de personalidad y por último a nivel social, familiar y si es que es necesario académico. También es importante poner si es que existe la necesidad de hacer exámenes complementarios, entonces eso también hay que recomendar en los informes de si se necesita una derivación con otros colegas, entre esos un psiquiatra, un nutricionista o si es que existe alguna otra remisión necesaria para poder completar el diagnóstico que tenemos en los informes. Bueno, todo va a depender de la edad del paciente. Cuando tenemos menores de edad, entre esos adolescentes y niños, es indispensable darle el informe a los padres de familia o al adulto a cargo del paciente. En el caso de que sean pacientes adultos, directamente a ellos, puede venir acompañado también de un familiar, en este caso puede ser una esposa o un cónyuge, hablando de parejas o el esposo, en el caso de que tengamos hermanos o familiares o amigos cercanos al paciente, también puede ser el caso. Y la única restricción en la que no se debería entregar el informe al paciente es cuando el estado clínico del paciente no permita que él pueda asimilar y responsabilizarse de la información que le estamos dando. Estamos hablando en casos extremos de depresión, depresiones crónicas, cuadros probablemente psicóticos, cuando tenemos problemas cognitivos, es decir, retraso mental, cuando tenemos problemas de demencia, cuando tenemos problemas de deterioro cognitivo, es preferible que realmente reciba otra persona el informe porque el paciente se encuentra debilitado en sus funciones cognitivas y por ende en la responsabilidad sobre la información que le vamos a devolver cuando entregamos los informes.